bienvenidos a... Muy buenas tardes y bienvenidos a este Rincón de las Geógrafas, a una nueva entrevista, la primera del año 2025 y también la primera de una lista de entrevistas que tenemos ya planificadas hasta mediados del 2026. En este caso tenemos a la profesora María Elena Martín Vivaldi Caballero, de la Universidad de Granada, y el título de la entrevista es Universidad y Geografía, nuevos retos, nuevos planes. Esta es también nuestra contribución al Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia del año 2025. Dejo paso ya a Aspen para que presente a nuestra invitada. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues tengo el gran honor de presentaros a María Elena, que la conocí hace un año más o menos en Granada y bueno, fue todo un placer y un gran encuentro, la verdad. Bueno, pues por si no la conocíais todavía, María Elena Martín Vivaldi Caballero es granadina, geógrafa evidentemente. También es sobrina de la poetisa Elena Martín Vivaldi, que le haremos alguna pregunta sobre ella. Profesora titular de Geografía Física de la Universidad de Granada, autora de numerosos libros, estudios sobre hidrología, geomorfología, paisaje y colaboradora con distintos centros de investigación nacional y extranjeros. Ha participado en la planificación y gestión de diversos espacios naturales protegidos de la provincia de Granada. Incluso ha sido, es presidenta de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Castril. Si me equivoco en algo, luego nos lo dices, Elena. Destaca su labor en la gestión universitaria, fundamentalmente, de ahí el título de esta entrevista que os ha dicho Ana. Secretaria del Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, luego fue directora de Secretaría de Investigación, vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Filosofía y Letras, decana de la misma facultad, vicerrectora de Extensión Universitaria y Deporte y en la actualidad es presidenta de la Fundaciones Caja General de Ahorros de Granada, Fundación Caja Granada y Fundación Caja Granada Memoria de Andalucía. Esto desde 2018, donde ha potenciado pues, la difusión cultural en Andalucía con un amplísimo catálogo de actividades de diferentes temas y aspectos. Por lo tanto, bienvenida, María Elena, a nuestro rincón de las geógrafas. Muchas gracias. Pues, buenas tardes a todas y a todos los que podáis andar por ahí. Para mí es un honor estar esta tarde aquí. Conozco el Rincón de la Geógrafa y me parece una idea interesantísima que pusiste en marcha ya hace un tiempo y la verdad es que me ha resultado muy enriquecedor. Y bueno, oyéndote digo, madre mía, yo he hecho todas esas cosas. Lo único que presidenta de Castril fui, ya no soy porque ya estoy en Caja Granada. En su momento fui presidenta del Parque Natural de la Sierra de Castril, que me dio muchas satisfacciones, pero ahora ya me he dejado la universidad y estoy solamente dedicada a la Caja, al Centro Cultural de Caja Granada, la Fundación Caja Granada. Y encantada de estar aquí y poder conversar con vosotras un rato de todo aquello que yo pueda informar o comentar. Muy bien. Pues Ana, cuando quieras. Sí, genial, Magdalena. Y también muy bien que seas nuestra follower. Eso nos encanta. Mira, siempre empezamos las entrevistas con dos preguntas comunes a todas las geógrafas. Y la primera de ellas es, ¿cuánto supiste que querías ser geógrafa? Pues realmente cuando estudié geografía, cuando empecé a estudiar geografía, yo pertenezco a la última promoción del plan de estudios que era de 5 años, 2 años de comunes y 3 de especialidad. Y la geografía que se estudiaba en los colegios, en los institutos, era una geografía muy al estilo antiguo, muy descriptiva, muy de valles, montañas, ciudades, etcétera, habitantes y pocas cosas más, y con poca reflexión. Y cuando llegué a la universidad, yo hice los 2 años de comunes en la Universidad Complutense de Madrid, porque mi padre era catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, y luego ya los 3 años siguientes lo hice en Granada. Y ahí, en el segundo año de la carrera, tuve una asignatura de geografía, de una geografía general, que el libro de cabecera era el Gurú Papí, porque tantos años bebimos de la enseñanza superior francesa, ¿no? Y me gustó mucho esa asignatura. Fue mi primera matrícula de honor en la carrera y entonces pues ya un poco me enganchó. Y luego ya al año siguiente vine a Granada y en Granada la asignatura de geografía del tercer curso era una geografía general física, porque la de segundo había sido humana, o sea que yo hasta este momento, aparte de lo que había conocido en la geografía general,
de Madrid no estudié nada de geografía humana, era una geografía general física, y ahí tuve la suerte de tener una excelente geógrafa, una profesora extraordinaria, quizá la mejor que he tenido en toda mi vida, que fue Mari Carmen Ocaña, que luego ha sido catedrática de la Universidad de Málaga, porque hubo un tiempo que, como sabéis, la Universidad de Granada, Málaga y Jaén pertenecían también a Granada, y la mayor parte de los primeros profesores que hubo en Málaga y en Jaén proceden todos de Granada. Cuando yo vine, todavía Mari Carmen estaba en Granada, y su marido, Eusebio García Manrique, también un gran geógrafo, y Mari Carmen fue una persona, la doctora Ocaña, espectacular. Tenía una capacidad de explicar las cosas que te entraban por los ojos. Recuerdo cómo explicaba la climatología con unos dibujos maravillosos que hacía en la pizarra, que lo he usado yo después como profesora, porque es que te hacía ver la atmósfera cómo se movía por los dibujos que hacía, con una capacidad de reflexión y magnífica. Y ahí ya me enganchó todavía más. Luego tuve, ese año fue un año duro desde el punto de vista personal por mi familia, y me encontré con que no me pude examinar en el examen final de geografía oficial. Había tenido una hermana mía que había estado hospitalizada, otra que perdí curso, y entonces pues había una parte que era la geomorfología que no me había dado tiempo a estudiarla. Y lo que ahora son los exámenes de recuperación que tenemos distribuidas las asignaturas en cuatrimestre o en semestre, entonces lo que llamábamos la repesca. Había un examen oficial en junio y otro en septiembre, pero siempre en junio tenías una fecha oficial y luego una repesca. De tal manera que te daban una segunda oportunidad de poder aprobar, o bien que uno se organizase las materias y pudiese examinarse en una ocasión en el momento oficial y en otro en la repesca. Y yo ese año me vino mal, por las cuestiones personales, y entonces me encontré de repente en el mes de julio que tenía que examinarme a cara de perro de la geografía, que me había gustado tantísimo, y entonces tuve la suerte de que mi padre era catedrático de geológicas, como dije, había sido en Madrid, y tenía varios discípulos, entre ellos algunos familiares. Y me encontré de repente que ya no me daba más, ya no podía, ya no estaba hecha polvo, ya no podía estudiar más. Entonces un primo hermano mío, que es geólogo, que ya está también jubilado, le dije: yo ya con esto no puedo, yo ya no me tengo tiempo para estudiar más. Entonces me sentó y me empezó a explicar la formación de la Tierra. Era el principio de la tectónica de placas. Recuerdo que entonces no se conocía la dinámica litosférica, nada de esto. Me lo contó aquello de una manera que me encantó. Y entonces me examiné. Entonces Mari Carmen Ocaña me llamó y me dijo: ¿tú dónde has estudiado esto? Digo: pues yo me lo ha enseñado un geólogo que me ha sentado enfrente, porque yo le dije: estos son los temas que tengo que saber, y yo ya no me da la cabeza. Me dio también una matrícula de honor. Me dijo: ha hecho un examen precioso. Y yo dije: pues cuando uno quiere aprender y tiene a alguien que sabe enfrente y te lo enseña, y entonces pues me gustó. Ahí me di cuenta que era una disciplina que me encantaba, y así empecé yo con la geografía. Muy bien. Y ahora la segunda pregunta es, una vez que acabaste tus estudios de geografía, si tenías claro en qué querías especializarte. Pues mira, sí, casi prácticamente, porque resulta que después de ese tercero que tuve yo con Mari Carmen Ocaña, tuve otro buen profesor de geografía en cuarto, que daba la geografía de España, que era Paco Ortega, que luego ha sido catedrático de geografía física, que además de ser muy buen profesor, dibujaba extraordinariamente también. Y sobre todo el relieve, porque la geografía física tiene una parte que es dificultosa porque es de mucha imaginación, de ver en 3 dimensiones. Yo siempre decía que, como me ha gustado siempre la geografía física más, que la geografía humana uno podía aprenderla, con todo mi cariño y mi respeto a todos los colegas, en un libro que te ponía las tasas, en qué consistían los conceptos que se estudiaban, pero en geografía física ver la atmósfera, ver la naturaleza, ver la roca, era una cosa que la veía yo como más dificultosa y me llamaba más la atención. Y ya ahí recuerdo que fue un año todavía que había muchas huelgas de profesores no numerarios, porque todos estos profesores cuando me dieron a mi clase eran PNN, los famosos PNN. Y entonces, pues, Paco veía las caras de los
de los compañeros en clase y decía, bueno, no se preocupen ustedes que estamos explicando la parte de geografía física de España, pero ahora vendrá la humana que le gustarán a ustedes más. Y yo le decía, ¿y por qué va a ser eso? Si siga usted con la geografía física, que a mí me encanta. Y entonces, pues, cuando terminé la carrera, a mí me gustaba mucho la universidad, porque he dicho que soy hija de catedrático de universidad, de nieta de catedrático de universidad. Mi vida, mi casa toda la vida ha sido la vida de la universidad y me parecía como una salida natural. Pero ese año que yo terminé no salieron ni becas de investigación, ni había plazas de profesorado, ni había ningún tipo de contrato. Y entonces, pues yo decidí con una compañera prepararnos oposiciones de secundaria, de instituto. Hicimos los cursos que se hacían entonces del CAP, del Certificado de Actitud Pedagógica, y como a mí me gustaba más la geografía, ella insistía en los temas de historia y yo en los de geografía, y entonces pues había un tema que me olvidará y que tantas veces he explicado a lo largo de mi vida, que se llamaba la erosión en los países de clima templado húmedo. La erosión normal, la famosa teoría de David, de la interpretación clásica del relieve y tal. Y aquel momento a mí me habían dado, salvo aquella lección de geomorfología que me había dado aquel primo hermano mío, luego había tenido un profesor que sustituyó a Mari Carmen Ocaña mientras ella estaba de oposiciones, que no era un experto en geomorfología, y yo me tragué de memoria, porque eso sí, con 20 años y tiene una memoria extraordinaria, y era capaz de decir lo que fuera sin entenderlo. Y solamente había entendido aquella parte. Entonces nos pusimos a preparar aquello y me fui a la facultad a buscar bibliografía para preparar ese tema. Y resulta que fue el año que don Joaquín Bosque se había trasladado a Madrid, que era el catedrático que había aquí en Granada, y algunas personas más. Se había ido otra profesora que era Mari Carmen Carvajal, que luego hasta en Málaga se había ido a Palma de Mallorca, Joaquín Bosque hijo también se había ido a Madrid, en fin, y habían quedado vacantes unas plazas de profesor ayudante que yo no me había enterado y que algún compañero mío había concursado y la habían ganado, pero quedaba una. Y mientras entré en la biblioteca del departamento, había un señor explicando. El señor era Manuel Pezzi, que entonces yo no lo conocía. Me dijo que me esperase, que estaba dando clase, que luego me atendían. Y mientras tanto, en un tablón de anuncios vi que había una plaza de profesor ayudante de clases prácticas vacante y que el plazo terminaba pues al día siguiente, o una cosa así, para que vea cómo las cosas en la vida salen como surgen, ¿no? Entonces yo estaba preparando mis oposiciones, que además estaba muchísimo la historia moderna y contemporánea también, y que con un profesor de historia moderna empecé a hacer una memoria, una tesina, una memoria de licenciatura que podía haberla hecho para geografía, pero luego la abandoné porque era la población en Granada del siglo XVII y podía haber sido una memoria de licenciatura de población, que hubiera estado bien, pero cuando vi aquello, pues rápidamente me fui a casa y bueno, el currículum que uno tenía en aquel momento era el de la licenciatura, aunque acababa de terminar la carrera. Presenté mi currículum, mi expediente, y a los pocos días fui al archivo de la Real Chancillería a recoger información para seguir haciendo esa memoria de licenciatura junto con la preparación de las oposiciones. Allí me encontré a la que luego fue compañera mía muchos años, profesora de Geografía Humana, que fue Amparo Ferrer, cuyo marido entonces había sido mi profesor en el ICE, cuando hacía las prácticas del CAP, del Certificado de Actitud Pedagógica, y le dice, pues el marido, que sí me conoce, le dice a Amparo, esta chica es la que ha solicitado la plaza. Y ella se llama la atención y dice, ¿y a ti no te ha avisado nadie? Digo, ¿de qué? Dice, pues que es tuya la plaza. Bueno, os podéis imaginar cómo me quedé. Era la primera vez que se establecía un baremo. Ello. Nada, pero por lo visto aplicaron el baremo y la que salía primera fui yo y ahí empecé. Y entonces llegué al departamento, me recibió el director entonces, que era Paco Villegas, después me recibió Manolo Pezzi y me dijo que el departamento fundamentalmente había personas que se dedicaban a geografía humana, claro, todo el mundo venía de historia, porque en Granada la especialidad que había era historia, pero que hacía falta personas que se dedicasen a la geografía física, porque él era el único que realmente, todos tenían una tesis de regional con estudios de geografía física, como es natural, pero Manolo Pezzi era el único que tenía una tesis sobre el CARS en Andalucía
y necesitaba personas que se especializaran. Digo, pues me está dando una satisfacción porque a mí todo lo que me ha gustado desde que empecé a estudiar ha sido la parte de geografía física. Y entonces yo no distinguía una caliza de una pizarra, ni sabía lo que eran las glaciaciones, porque ya digo que había sido un estudio muy superficial, muy general, pero ya desde entonces me enganchó y me encantó. Y luego con el tiempo he pensado, la vida te lleva sin querer a donde uno no ha pensado de una manera así fría, porque yo recuerdo que toda mi vida, como adolescencia y juventud la viví en Madrid y luego en Granada, y mi padre era catedrático de geológica en Granada y en Madrid, recuerdo que en mi casa siempre que se viajaba, mi padre nos hablaba del paisaje. Nos hablaba si estamos pasando por un lugar sedimentario, un lugar metamórfico, o un lugar de fallas, o un lugar de, si íbamos para Madrid, pues nos contaba lo que suponía Sierra Morena como escalón de la meseta, cosas que en aquel momento tú no te dabas cuenta que te estaban enseñando. O si bajábamos a la playa y pasábamos por el río Guadalfeo, que pasa por un cañón de calizodolomías precioso, todo eso lo explicaba, pero no sonaba como una cosa muy normal. Y al final eso yo creo que de manera inconsciente uno se vaya redirigiendo hacia lo que al final se dedica. Así entré y así empecé a dedicarme a la geografía y a la geografía física. La pura casualidad, ¿no? Si no hubieras ido a la biblioteca aquel día a buscar información, Fíjate, no te hubieras enterado. y yo había estado allí antes viendo si había posibilidades algunas, pero ni había salido convocatoria de becas, ni había ninguna plaza, y yo no, y las dos plazas que salieron, que ocuparon dos compañeros míos, justo cuando se fue don Joaquín, se ocuparon enseguida y yo no tenía ninguna relación con el profesorado de la facultad y no me enteré, pero era las casualidades esas que vienen para una. Sí, se dice, estaba escrito, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Está relacionada con tu carrera académica, pues se puede decir que es completa, total, ¿no? Porque has tenido experiencia, pues, docente, investigadora y casi sobre todo gestora. Tu visión y opinión sobre la evolución de la Universidad Española es de gran valor, al menos para nosotras, ¿no? Es de gran valor esa experiencia adquirida durante todo ese tiempo, porque has ido viendo cómo ha ido cambiando la universidad, ¿no? Por eso, pues titulamos tu entrevista como Universidad de Geografía, nuevos retos, nuevos planes, ¿no? Vamos a comenzar con la primera pregunta referida a la gestión y es la siguiente. ¿Qué cambios notables ha experimentado la universidad en este ámbito desde tu experiencia? ¿En qué destacarías más? ¿Cuáles han sido? Porque claro, podría ser una conferencia de una hora. Quiero Hombre, decir que debido a tu experiencia, pero aquello que tú consideras, aquellos puntos yo he más tenido la clave. fortuna de vivir, yo creo que ha habido grandes cambios. En los últimos 40 años la Universidad Española no se parece, ya digo, yo conocí la universidad de mi abuelo y de mis padres, ¿no? Era una estructura absolutamente distinta. La llegada a la democracia, la Constitución española y del 78 y sobre todo luego más tarde la llegada de la LRU. Eso fue una revolución en el mundo de la universidad, en general en la sociedad española, en el mundo de la universidad. Yo recuerdo que cuando yo entré lo que había era un taponamiento de PNN, que había personajes que han sido luego grandes en casi todas las disciplinas, que eran gente muy joven, divinamente preparados y que había todas las disciplinas, una escuela en España que según la escuela que dominara, pues los discípulos de esa escuela eran los que salían adelante, salían las plazas de adjunto entonces y de catedrático como cuentagotas, y entonces la gente tenía una situación muy precaria. Yo recuerdo que a mí no me tocó, pero mis compañeros los años antes, mi propio marido, que ha sido catedrático de Historia del Arte y es unos años mayor que yo, cobraban en sobres. No estaba organizada la administración, no estaba organizada, no había una estructura orgánica de la administración ni de la carrera académica. En aquel momento pues estaban las famosas frases que yo he oído alguna vez en casa, si te vas a examinar, lo primero y principal, contar con el tribunal, ¿no? Porque dependía dónde saliera la plaza, quién estaba allí. No digo que la gente que obtuviese las plazas no fuese muy valiosos, pero que era un sistema absolutamente
nada democrático. Era un sistema que venía de antiguo y entonces ese cambio fue fenomenal. Lo primero fue, ya creo, al poco de llegar yo a la universidad hubo oposiciones en España de adjuntía y yo recuerdo mis compañeras de los cursos siguientes a mío, que fueron las primeras que yo tuve de alumnas, me tuve que hacer cargo de ellas porque todos los profesores del departamento, doctores, todos se fueron a hacer oposiciones de adjuntía, porque era la primera vez que se abría un programa donde podían ellos demostrar sus conocimientos y sacar una plaza. Entonces ahí empezó a cambiar la carrera académica y empezó a cambiar también la estructura orgánica de la universidad. Se hicieron los primeros estatutos. En el caso de la Universidad de Granada tenemos que decir que tuvimos la suerte de que el primer rector democrático que hubo fue una persona extraordinaria, que fue José Vidasoria, catedrático de Derecho Laboral, que luego fue también consejero de Estado y fue senador de la democracia, una persona con una cabeza magnífica, que cogió a lo mejor de la universidad, los encerró para que elaboraran, los encerró literalmente en un hotel para que elaboraran los estatutos de la Universidad de Granada. Se hicieron unos estatutos de los que sigue viviendo la Universidad de Granada ahora mismo y que le han valido para crecer como ha crecido esta universidad, que ahora mismo, pues afortunadamente, es de las primeras de España en investigación, ¿no? Y porque en calidad. Pero yo creo que ahí se sentaron unas bases buenas y eso cambió por completo la universidad. Ya se organizó el personal de administración y servicios, que tampoco tenía, no existía la relación de puestos de trabajo, no había un orden de administrativo. O sea que ha sido un cambio radical. Yo creo que fundamentalmente fue el paso a la democracia, el destaponamiento de la carrera académica, la LRU y luego ya, mucho más posterior, ¿no? Como es natural, pues el reconocimiento de los quinquenios de docencia, los sexenios de investigación, que han promocionado la investigación en España muchísimo, y eso creo que ha sido la apertura de programas con proyectos nacionales y extranjeros, en fin, ya la apertura a las relaciones internacionales, que eso ha sido todo de los grandes logros de la Universidad Española. Yo creo que ha sido el programa Erasmus, que eso está reconocido, ¿no?, por todos lados. Es decir, que no tiene nada que ver la universidad que yo viví en casa, la que me encontré y los grandes cambios que ha habido a lo largo de estos 40 y tantos años. No sé si con eso contesto. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Bueno, tu amplio bagaje como docente te ha permitido conocer distintos planes de estudios dentro de geografía. Y sí que hemos visto que en los últimos años hay una efervescencia de modificaciones de los grados de geografía en distintas universidades españolas que buscan pues, nuevas fórmulas para incrementar el número de estudiantes y también pues, refrescar un poco los conceptos y los contenidos tradicionales de la geografía. Incluso hasta las universidades que están, a ver, no sé cómo decirlo, que nos está costando un poquillo de dar más los cambios, como la de Alicante, pues tienen que hacer también este tipo de cambios. Y queríamos preguntarte que, qué consideras que no se ha hecho correctamente en los planes de estudio universitarios de geografía, pues porque tenemos muy poco estudiantado. Hay muy pocas personas que quieran iniciar un doctorado. De hecho, pues mira, hace poco queríamos atraer a 2 personas aquí a nuestro departamento de geografía humana y se han ido. Han dicho que preferían ir a las oposiciones de secundaria y también tenemos un bajo relevo generacional dentro del profesorado. Y de hecho, por ejemplo, también en mi departamento, pues ya he empezado a ocupar plazas de geografía personal de disciplinas afines. Entonces, pues nada, ¿qué es lo que hemos hecho mal o qué podríamos haber hecho mejor y cómo podríamos revertir esta situación? Hombre, yo creo que no es que hayamos hecho mal las cosas, ¿no? Las cosas siempre podemos hacer. Yo no creo que hayamos hecho nada mal. Yo tuve la casualidad de que los planes de estudios que ahora están en revisión, en Granada estamos igual que en Alicante, estamos empezando ahora. Cuando yo fui decana de la Facultad de Filosofía y Letras había 17 licenciaturas, porque en Granada Filosofía y Letras es una sola facultad, no como en otras universidades que está Geografía, Historia, Filosofía y Filología. En Granada está unido y había 17 licenciaturas que pasaron a ser 14 grados
y tuve que hacer todos los verifica de los 14 grados de la facultad, que eso me enriqueció muchísimo, a pesar de ser muchísimo trabajo, y yo creo que se hizo bien. Las comisiones que se encargaron de elaborarlos creo que trabajaron muy bien, pero claro, la experiencia es lo que te hace ver lo que puede mejorarse, y en ese sentido creo que en el caso de la geografía sigue pasando una cosa que ha pasado siempre, es decir, que en la geografía sigue sin conocerse en la enseñanza primaria y secundaria. No es una disciplina que se conozca. Nosotros, a eso se une pues la tasa de natalidad baja de España desde hace tiempo ya. Se une también que hay una oferta enorme ya de grados en la universidad. Incluso el desarrollo también y la mayor demanda que hay en formación profesional. O sea que yo creo que todos esos son elementos que vienen a tener en cuenta para qué hacer. Yo recuerdo que en un momento determinado en geografía fuimos por los institutos, insistíamos en las jornadas de recepción de estudiantes que iban a acceder a la universidad, incluso hicimos unos preciosos folletos que repartíamos a todos los alumnos que se examinaban de selectividad en Granada, y quieras que no, personas que no hubieran pensado en geografía, pues se matricularon en geografía. Entonces yo creo que aunque tenemos que modificar nuestro grado, tenemos también que seguir publicitando nuestra disciplina porque no es conocida como tal, porque de hecho cuando yo lo veo lo vi en mis hijos y lo he visto después en los hijos de mis sobrinos y en todo, los conocimientos geográficos que adquieren a lo largo de la primaria y la secundaria no los consideran, no son conocimientos que ellos lo entiendan como de geografía. Lo han visto en conocimiento de medios, no sé qué, social, pero no como geografía. Entonces, eso hay que seguir haciéndolo, puesto que la geografía no está contemplada como tal, con todo su significado, en el bachillerato ni en la secundaria. Junto a ello, pues en Granada, ¿qué se ha hecho? Pues se está comenzando a estudiar el nuevo verifica del grado. Yo afortunadamente aquellos 14 y ya estoy o de la melé un poco, pero en fin, he estado hablando con mis compañeros, sobre todo con José Antonio Olmedo, que ahora es el coordinador del grado, y sé que con el planteamiento ellos han pensado trabajar todo este año y seguir todo el trámite que hace falta a lo largo del curso que viene, y para el 26-27 poder tener un grado que se ha pensado no cambiar de título. El grado en Granada se llama Grado en Geografía y Gestión del Territorio, que se siga llamando igual, pero se están manejando varias cuestiones. Una es que la docencia básica que contienen los grados constituye como un curso académico, y en Granada está puesta toda la docencia de materias básicas en primero de la carrera, donde hay menos geografía que otras disciplinas. Entonces los alumnos que llegan a geografía realmente se acercan muy poco a la geografía. Entonces lo que se ha visto es combinar la docencia básica, como permite la normativa, entre primero y segundo, de tal manera que algunas materias básicas que no son de geografía, a lo mejor hay que prescindir de ellas y poner alguna básica más de geografía, y sobre todo repartirla entre primero y segundo, porque si no, en primero los alumnos no han captado la geografía. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, han hecho una relación de diferentes ítems o diferentes aspectos que se tratan en el grado actual, pero quizá darles una vuelta de cómo enfocarlos ahora, y otros a lo mejor no están contemplados en el grado actual y hay que tenerlos en cuenta porque son cuestiones que están ahora mismo en el candelero, o cuestiones que son importantes en el mundo actual. Y en ese caso, pues lógicamente, pues está desde el cambio global, el cambio climático, y está la sostenibilidad, la inteligencia artificial, las perspectivas de género, los usos del suelo, los problemas de la vivienda. Es decir, que habría que incluir la transición ecológica y la transición energética, el ejercicio profesional de la geografía. Esto, los problemas de despoblación,
que hay muchos de ellos, están contemplados, algunos de los conceptos están contemplados en las asignaturas actuales, pero otros hay que darle una vuelta y enfocarlos de otra manera, ¿no? Y luego también han visto que había un poco de desorden en la manera de distribuir, sobre todo los fundamentos de la geografía, donde tenían asignaturas a lo mejor de regional, que estaban antes que una asignatura básica, una asignatura fundamental. Entonces hay que ordenarlos para que los fundamentos estén primero y luego ya estén las otras asignaturas. Y en ese sentido, pues han hecho una relación, que además si tenéis interés ahí, es fácil de proporcionarlo, de veintitantos ítems a tener en cuenta. Y unos están, pues, ver cómo modificarlos si lo necesitan, y otros que son nuevos y no hay más remedio que tratarlos en el grado del futuro. Y desde luego insistir también en la necesidad de hacer propaganda de este grado en la secundaria y en el bachillerato, porque no se conoce, y entonces lo que no se conoce pues no existe, ¿no? Y junto a ello, también se está pensando, como ya es bastante normal en la universidad, en los dobles grados. En este sentido, hay un doble grado natural que puede ser el de Geografía, Historia y Historia del Arte, enfocado a la secundaria, las oposiciones de secundaria, que es fácil de hacer. También se ha pensado en Geografía y Turismo. Nosotros aquí en Granada estamos también muy implicados en el grado de Turismo. Incluso dentro de la propia facultad, porque el de Geografía e Historia es muy fácil porque lo tenemos en la facultad, el de Geografía y Turismo lo tenemos, Turismo tan económica, lo tenemos enfrente, como yo digo, físicamente. Y luego dentro de la facultad hay un título que está muy bien, que ha tenido mucho éxito, que está teniendo mucho éxito, que es el grado en Arqueología, que tiene una manera de funcionar parecida a la de Geografía, en tanto que tiene mucho trabajo práctico de campo, y ahí podemos aportarnos muchas cosas. Para los arqueólogos es importante el conocimiento que aporta la geografía del campo, y también pues la parte experimental de laboratorio, que se pueden utilizar por dos caminos. Pero bueno, ahí está, y no sé al final qué saldrá de esto. Lo más lógico parece que sea primero el doble grado de Geografía e Historia con algo de arte para las oposiciones de secundaria, junto al grado de Geografía. Pues muchas gracias, Elena. Pero en fin, estamos empezando, estamos empezando. Sí, nosotros nos tendremos que arremangar y ponernos también, porque es importante, como has indicado, introducir cambios que pueden llegar a ser hasta incluso en el título, adaptarlo pues a la situación actual, ¿no? A temas que están en el candelero y no quedarse atrás. Claro. ¿no? Y luego no perder la parte de la salida profesional como educación, en centros de educación. Sí. Es importante Sí. también. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. Después de esa extensa carrera en la Universidad de Granada y en investigación en geografía física, dentro y fuera de España, como he indicado antes, asumiste la presidencia de Caja Granada Fundación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha sido la transición de la gestión académica a la gestión cultural? ¿no? ¿Y qué aprendizajes has podido aplicar de una a otra? ¿Qué trasvases? ¿Qué experiencia te pudo servir de una a la otra? Mucho, yo creo que al final, cuando uno se inicia en la gestión, primero si tiene la suerte de que en su entorno haya personas que sean ejemplo para seguir, como me ha pasado en mi caso, siempre tenía algún referente que me ha ayudado, y además, conforme va uno adquiriendo experiencia, pues al final yo era de las que creía antes que el que no sabía de algo no podía estar en un sitio, y al final una cosa es saber de algo y otra cosa es gestionar algo. Y a gestionar se aprende gestionando, aunque valga la redundancia. Y en ese sentido, pues desde que empecé como secretaria del departamento, que lo único que hacía era levantar acta de los consejos de departamento y demás, pues luego las demás puestos que he desempeñado, pues la verdad es que me han enseñado muchísimo. Y primero como vicedecana, en un equipo de la facultad que era muy agradable, la Facultad de Filosofía y Letras de Granada. Funciona muy bien desde hace mucho tiempo, y llevar la gestión, aunque daba trabajo, pero era agradable. Tenía siempre, lo importante es que uno no se crea que es la yema de ningún huevo frito, valga la comparación,
que uno es un servidor, que es lo que es, y que alrededor hay personas que saben mucho más que uno en algunas cosas, y lo importante es acercarse a las cosas con humildad y saber extraer, porque yo lo bueno no digo que hay que ser inteligente, sino estar rodeada de personas inteligentes. Y yo en eso he estado muy bien rodeada siempre. Y entonces, cuando llegué al decanato, por ejemplo, pues había profesores y profesoras en la facultad extraordinarios que cuando había que resolver cualquier asunto, pues antes que nada yo consultaba con todas estas personas que sabían y a mí me ilustraban y eso me servía para que luego las juntas de facultad fueran como la seda. Entonces no es que fuera yo un artífice especial, es que me había informado bien y me había informado de quien podía informarme y tenía compañeros y compañeras extraordinarios. Y luego en el vicerrectorado, desde el punto de vista cultural, como ahí tuve la suerte de uno de los primeros cargos que yo tuve fue de directora de investigación en el Vicerrectorado de Investigación y Relaciones Internacionales, que era entonces de la Universidad de Granada, que llevaba el profesor Francisco González Lodeiro, que luego fue el rector que a mí me nombró vicerrectora de Extensión Universitaria. Una persona inteligentísima. Y esta persona, gestionar a su lado, se aprendía sin darte cuenta que estaba aprendiendo a gestionar. Él me nombra a mí vicerrectora de Extensión Universitaria. Yo también me había manejado bastante en la gestión mientras la presidencia de la Junta Rectora del Parque de Castril, que es estar tratando como geógrafa con la sociedad, porque al final están todos los elementos de la sociedad presentes en una Junta Rectora y eso también te enseña mucho. Y en el vicerrectorado, como fue extensión universitaria, pues yo además llevaba toda la cultura de la universidad, actividades deportivas, que es un servicio enorme de la Universidad de Granada. Además, llevaba la parte de relaciones institucionales que me tocaba. Además, llevaba la editorial de la Universidad de Granada. Además, tenía que llevar las relaciones que la Universidad de Granada estableció con el MADOC, con el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra en Granada, que ocupó lo que antiguamente era la Capitanía General. En fin, un sinfín de cuestiones que porque al final en todos los sitios hay personas valiosas que te ayudan, personas que, porque tú diriges, pero para dirigir tienes que saber qué es lo que tienes que dirigir y las personas que están ahí en el día a día, eso es importantísimo, son las que saben lo de todos los días y yo siempre me he dejado guiar y luego sobre todo el trabajo en equipo, es que ese vicerrectorado que era un elefante, porque ahora ese vicerrectorado hay 3 vicerrectorados que se encargan de eso que yo me encargué entonces, no es por nada, sino que pero yo tenía más personas que se ocupaban de las diferentes partes, ¿no? De exposiciones, de cátedras, de mil cosas, de actividades deportivas, y eso era, pero personas muy valiosas que trabajaban muy bien y con las que yo dirigía, yo podía, pero nos servíamos mutuamente y así pues se puede gobernar lo que sea. Y eso, ese bagaje trasladado porque yo en medio de eso, en las cajas de ahorro, era presidente de la caja de ahorros entonces, que fue un alcalde de Granada, que había sido, que fue Antonio Jara, me llamó para formar parte del Consejo de Administración de la Caja, que ya lo que me faltaba también, saber de números y de cómo iban las cuentas en la Caja. Viví toda la fusión bancaria de España. Luego ya, cuando ya la caja se fusiona, pues ya me quedo como miembro del patronato de la fundación, pero el presidente ya dimite cuando la fusión bancaria, accede a la presidencia un catedrático de Derecho Constitucional que él es socialista y que era muy amigo de Carmen Calvo, que era la ministra, y que entonces Pedro Sánchez se lo lleva de secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y me dejan a mí de presidenta de la fundación. Pero toda esa enseñanza que yo había tenido en la cultura, manejando la cultura de la Universidad de Granada, pues realmente me vino muy bien para poder gestionar la fundación, que no solo tiene un objetivo cultural, tiene un objetivo social, objetivo medioambiental, objetivo educativo. Es una fundación que tiene un colegio de primaria y secundaria, que tiene también un colegio de educación especial y que tiene un teatro y que tiene salas de exposiciones y que tiene una acción social importante con la ONG, pero todo eso es un equipo de personas que está allí en el día a día y en el que yo me apoyo porque si no, uno no sabe de todo, ni mucho menos, y eso pues te permite
llevarlo lo mejor posible. Así que todo eso me ha servido. Madre mía. Me parece un poco mentira que ya sudando, Sí, solo de oírlo me estoy agobiando. Solo de oírlo, sí. pero es menos de lo que parece. Sí, que una vez metido no te das cuenta, ¿no? Pero me Es que imagino ahora que me visto había ahora hecho, desde me había hecho fuera, madre mía. rememorar que yo piense todo eso. Por ahora decía yo no hago eso, pero lo he pensado y la verdad es que siempre digo, uno no lo hace las cosas solas, las hace porque tiene gente alrededor que te ayuda, claro. No es imposible. María Elena, es verdad que a mí también me ha agobiado cuando me has empezado a decir todo y ya cuando lo del mando militar digo, pero esto, ¿cómo se puede? Oye, me hicieron adalid, tengo un nombramiento de adalid del MADOC, pues no te puedes figurar lo extraordinario que son la investigación que llevan los militares de un nivel extraordinario, qué formación tienen más fantástica, es un sitio donde además, como la disciplina es tan importante, la incorporación de la mujer al ejército, como eso es ordeno y mando, ahí no hay el más mínima duda de que alguien haga nada que no sea respetuoso, porque desde luego la que le cae es gorda, ¿no? Y ahí sí se ve perfectamente un modelo de integración. Hombre, no vamos a estar todos como la disciplina del ejército, ellos lo necesitan porque lo necesita un ejército, pero que la colaboración con ellos es extraordinaria, ¿eh? No te puedes dar el nivel de investigación que tiene, estupendo, y la experiencia, magnífica. No lo dudamos, pero yo empezaba un poco, el día tiene 24 horas, tú antes nos has hablado de que tenías hijos y queríamos también ver un poco tu perspectiva de mujer cuando has tenido que gestionar tantos cargos públicos. Entonces, queríamos saber tu experiencia en estos espacios y qué cambios has observado en la participación de las mujeres en todos estos ámbitos. Y también si la gestión está muy reñida con la maternidad o con la conciliación familiar. Bueno, pues si empiezo por esto último, siempre algo sacrificas. Quiero decir que si yo no hubiera tenido más obligaciones que esas, pues no sé todo lo que hubiera podido hacer, pero bueno, al final uno pone prioridades. Para mí, mi familia y mis hijos han sido lo fundamental en mi vida. Y puedo decir, ahora que no me oyen, que estoy muy satisfecha de ellos porque son dos buenas personas. Y creo que eso es fundamental. Y ahí sí que yo me he dedicado con cuerpo y alma a ellos y creo que eso es fundamental. Y lo otro, pues lo iba haciendo uno pues como podía. Todo perfecto no se puede hacer y sacrifica una parte de lo que hace y a todos lados no puede llegar al 100%, pero hasta donde buenamente uno puede, pues así lo hace. Y la verdad que el ámbito de mi casa también es el universitario, porque mi marido también es profesor de universidad, con lo cual la manera la forma de vida es muy parecida, ¿no? Él, por ejemplo, pues que te digo, se ha dedicado mucho más que yo a la investigación, él más tradicional en ese caso, porque también modificar los hábitos de la educación que hemos recibido es difícil y aunque uno va encajando al personal, mi marido tiene una educación, ahora que no me oye tampoco, mucho más tradicional y yo era la que duplicaba más esfuerzos, pero no pasaba nada. Y él a lo mejor tiene mucha más investigación que yo. Bueno, hasta donde uno puede llegar, pues lo hace y yo estoy satisfecha con todo lo que he hecho y creo que, porque lo he hecho con honradez y ya está. Y bueno, pues en algunos sitios habré llegado más y en otros menos, pero bueno, así se va haciendo. Yo ahora veo que se ha avanzado, empezando con la pregunta, porque yo ya veo que el papel de mi hija y su pareja, de mi hijo y su pareja, es mucho más equilibrado que el mío, lo cual lo agradezco porque los dos se pueden realizar más en todo lo suyo y me parece fenomenal. Para eso, pues nosotros hemos tenido que sacrificar algo, bueno, pues quizá. Y en ese sentido, yo he visto que la Universidad de Granada, hombre, es una institución que bastante pronto empezó a tener en cuenta la paridad, ¿no? Pero de hecho, pues los gobiernos de las facultades, por lo menos en letras, desde hace ya mucho tiempo han sido paritarios. Pero yo fui la segunda decana de una facultad de una universidad que tiene 500 años. Rectora hemos tenido una. Presidenta de la Fundación Granada en 138 años he sido yo y nadie más, no había ninguna mujer más.
Pero bueno, ya en los patronatos hay muchas mujeres, muchas profesionales. Eh, eh, en el rectorado que yo fui vicerrectora, anecdóticamente, pues el rector éramos más mujeres que hombres. Y recuerdo de una manera anecdótica que en uno de estos cometidos que yo tenía, se jubilaba un compañero y el rector tenía que nombrar una persona que sustituyera en ese cargo, que estaba bajo mi vicerrectorado, y le pregunté al rector, y esta persona, hablé con él, que era un buen amigo, y digo, en este campo, ¿quiénes están ahora mismo en la universidad trabajando que puedan hacerse cargo que tú te vas? Me dio 2 o 3 nombres de hombres. Y yo no caí en la cuenta, por eso digo, muchas veces incluso la propia educación hace que sin querer uno vaya a dar el nombre de un hombre, mi cariño y mi respeto, y no el de una mujer que vale igual o más. Y entonces me acuerdo que me acerqué al rector y me dijo, ¿quién tienes que nombrar a alguna persona para este cargo? Porque ya sabe que se jubila fulanito. Bien, ¿y quién hay ahí trabajando? Digo, pues, y le doy los nombres que me había dado esta persona. Y me pregunta el rector muy fijamente, ¿es que no hay mujeres que se dediquen a eso en nuestra universidad? Digo, oye, es verdad, está fulanita de cual y menganita de cual, pues esa, más llama fulana que voy a hablar, llama a esta señora que voy a hablar yo con ella. Y era yo una mujer la que estaba allí y no era consciente de que no me estaba dando cuenta de aquello. Y esa persona que estuvo allí ahora mismo es una de las 15 personas que en el Estado español ha llamado el gobierno para asesorar científicamente al Ministerio de Transición Digital y en ese momento, pues ya digo que entonces es una cosa que yo creo que paulatinamente vamos incorporándonos cada vez más, ¿no? Pero en fin, todavía queda camino por recorrer. Sí, todavía queda, pero bueno, has sido pionera ahí también, primera mujer, Bueno, madre. no era consciente de eso. Claro, no soy consciente. Bueno, la siguiente pregunta está relacionada con tu tía Elena Martín Vivaldi, por si no lo sabe quien nos está escuchando ahora o más tarde vea el vídeo, pues es una muy reconocida y conocida poetisa granadina. Fue una mujer adelantada a su época, universitaria, consiguió un trabajo tras una oposición, independiente económicamente, se sentaba sola en los cafés, por lo que hemos estado leyendo, usaba pantalones y fumaba. Parece ser que fumaba mucho, por lo que hemos leído. Fumó, luego se quitó, ya de mayor se quitó. Bueno, de la que destaca su capacidad, pues también personas que la conocieron nos decían para dar certeros consejos y imaginamos que es también porque probablemente sabía escuchar. Bueno, ¿cómo ha llegado a influir el legado de tu tía en tu vida personal y profesional? ¿Crees que tu sensibilidad, bueno, hacia el paisaje, has dicho en parte también por tu padre, pero ella, pues, al escribir su poesía, esa sensibilidad hacia el paisaje, la naturaleza, puede también haber sido herencia cultural, no solo de las explicaciones de tu padre? Seguro. Yo pienso que las circunstancias de la vida de cada cual son las que son y uno la aprovecha de una manera o de otra. Yo pienso que tía Elena, lo mismo que mi padre, fueron una familia de 7 hermanos con una situación, un ambiente cultural extraordinario, porque todo lo que he conocido a lo largo de mi vida de ellos, personas con una gran sensibilidad, porque todos dibujaban muy bien. Tengo una prima hermana que es también una pintora extraordinaria, Marite Martín Vivaldi, y ella expuso en la Universidad de Alicante hace tiempo. Y entonces mi padre ha escrito un libro, escribía poemas también. Yo creo que al final el abuelo era un hombre que cantaba flamenco, tocaba la guitarra, la abuela Elena, la Vivaldi, la italiana, era una persona con mucha sensibilidad y al final, por lo que yo he visto de las, por ejemplo, las cartas que se escribían cuando tía Elena sacó las oposiciones, estuvo primero en Huelva y luego en el Archivo de India en Sevilla. Claro, no había más que radio, no había televisión ni había todos estos medios de comunicación de ahora. Y entonces se escribían y decían, pues estoy leyendo tal libro de la poesía de Gustavo Adolfo, pero no sé qué, y la poesía de fulano tal, me mandaste el libro cual, tenían una relación de, he estado oyendo la sinfonía de fulano que tocada por Menganito está muy bien. Al final eso
sin querer. Tía Elena tuvimos la suerte de que vivió 91 años, pudimos disfrutar de ella muchísimo, que sentarse un rato con ella era aprender. Una persona que todos los días pues tenía toda la prensa del país, que tenía criterio, que sabía de todo. Entonces, pues ella había sido además hija de médico. Bibliotecaria, aparte de estar en la Biblioteca General de la Universidad, ella fue bibliotecaria en la Facultad de Farmacia y en la de Medicina. Y tenía una serie de conocimientos que ya no eran los, porque ella era licenciada en románica, y no eran los conocimientos que tuviese de poesía o de literatura o de historia, eran los conocimientos que tenía de tantas cosas y desde luego ya los árboles, los colores, la luna, había una serie de elementos de la naturaleza que siempre estaban presentes, la música en su vida y en su poesía. Yo he disfrutado con ella muchísimo y todos los años siempre guardo con mucho cariño el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Pues ella era muy aficionada a ir al Palacio Carlos V o al Patio de los Arrayanes, a los conciertos, y durante muchos años la acompañé yo, a ella y a su hermana, porque eran dos hermanas que vivían juntas. Y entonces todos habían estudiado en la casa, hombres y mujeres, cosa que en esa generación tampoco es normal. Vivían en una ciudad universitaria, desde luego, pero que en un ambiente muy urbano, pero que otras no lo hacían. Y yo la acompañaba y todos los días antes del concierto, hacía el concierto y te explicaba el concierto. Pasa. Con lo cual, cuando uno ya oía el concierto, ya iba preparadísimo. Y eso es una enseñanza pues, que no se olvida. Y bueno, pues esa suerte que yo tuve de tenerla y de disfrutarla, y que fuera una persona tan extraordinaria, la verdad. En fin, no quiero tampoco ser demasiado, pero es que es verdad que fue una persona magnífica. Pues qué bonito haber tenido una familia tan enriquecedora. Pues sí, la verdad es que sí. Los hijos no hemos salido ni por asomo a toda esa generación, porque fueron 7 hermanos, todos listísimos, inteligentísimos, y los demás hemos hecho lo que hemos podido. Bueno, viendo tu currículum tampoco es poco, ¿eh? Lo que hemos podido. Bueno, y ya casi para terminar, queríamos preguntarte que tras tu trayectoria en la docencia, en la investigación y en la gestión cultural, ¿qué legado te gustaría dejar y qué desafíos o retos crees que enfrentará la universidad y la cultura en los próximos años? Hombre, la verdad es que es difícil decir un legado porque, bueno, eso creo que cuesta trabajo, ¿no? Pienso que lo mejor que una persona puede dejar es en su entorno haber sido una persona, una buena persona, haber llevado a cabo un trabajo honesto y con honradez y con humildad, y haber sido capaz en estos años de haber podido transmitir a lo largo de tantas generaciones de estudiantes pues el espíritu universitario, que es un espíritu de interés por el conocimiento y de un pensamiento crítico siempre, de un planteamiento siendo además geógrafo, ante la problemática del mundo. Y realmente yo creo que cuando uno se acerca a la responsabilidad que le haya tocado desempeñar con rigor y con seriedad, y sobre todo eso digo pues de una manera honesta y honrada, no creo que se pueda dejar un mejor legado que los que vengan sean capaces de continuar esa labor con ese espíritu, ya digo, de entrega, de servicio, porque al final yo siempre he dicho en los cargos que he tenido que nosotros como universitarios, o por lo menos en mi caso en la Universidad de Granada, cuando yo he desempeñado algunas de las tareas y como granadina, ahora responsable de esa fundación de ámbito cultural y social, es devolverle a la sociedad todo lo que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, porque parece que es que tenemos derecho a todo, y lo que nos han enseñado, tenemos yo creo obligación de devolverle a la sociedad lo que ella nos ha dado. Y creo que eso es una labor importante que tenemos que hacer. Y sobre retos, pues yo creo que una enseñanza superior de calidad no tiene más remedio que... La universidad es una institución en evolución y es una institución dinámica, y por lo tanto tiene que estar abierta a los cambios,
y la universidad de ahora tiene que tener en cuenta pues todos estos cambios que está viendo ahora mismo en la sociedad, pues toda la revolución tecnológica, todas las emergencias que está viendo, la emergencia sanitaria, la emergencia climática, en fin, todos los problemas geopolíticos que hay ahora mismo en el mundo. Estamos en un mercado global muy competitivo, por lo tanto, a ello además hay que sumar, la universidad tiene que estar al día de todos estos cambios que están surgiendo en nuestra sociedad, pero además también hay que tener en cuenta que hay un aumento en el interés por el aprendizaje a lo largo de la vida, ya más creciente. Es decir, que ya frente al modelo tradicional hay el desarrollo de un aprendizaje permanente, bien para ahondar en lo que uno sabe, bien para hacer algo nuevo, pero realmente cada vez más hay una parte de la sociedad va exigiendo más esa formación permanente. Y además, y eso nos lo ha enseñado yo creo que la pandemia, ha habido un cambio entre la enseñanza presencial y online, que eso nos lleva a retos tecnológicos y a retos pedagógicos nuevos que combinar con los métodos tradicionales de enseñanza. Es decir, que yo creo que la universidad tiene que estar al día de lo que está pasando en el mundo, de toda la problemática, de toda la geopolítica, tiene que estar al día de la inteligencia artificial, tiene que estar al día de la formación a lo largo de la vida y tiene que hacer los cambios tecnológicos y pedagógicos que necesita para una enseñanza que ya hace unos años no estábamos hablando por internet como ahora lo hacemos tanto, para cuestiones particulares, cuestiones muy generales, cuestiones más importantes y cuestiones menos. Y ahí la pandemia nos dio un toque de que eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tener herramientas para la enseñanza. Ahí tiene que haber cambios tecnológicos, cambios pedagógicos, fundamentalmente, creo yo. Sí, totalmente cierto. Bueno, pues llegamos ya al final de la entrevista con una serie de preguntas cortas, más personales, para conocerte aún más. Ah, bien. Y vamos a ir alternándolas, Ana y yo. Empiezo yo con, ¿nos podrías decir un personaje histórico? Puede ser mujer o hombre, ¿eh? Da igual. Hombre, yo, como granadina, diría que Mariana Pineda. Muy bien. ¿Una científica histórica? Pues si quiero una española, pues diría Margarita Salas. Un referente en tu desarrollo como geógrafa, aunque ya nos lo has dicho, yo creo que ya. Bueno, creo que efectivamente que a lo largo del tiempo tuve, ya he dicho siempre que mi mejor profesora fue Mari Carmen Ocaña y bueno, también tuve a don Joaquín Bosque en alguna asignatura pequeña y más que me enseñara él geografía, me enseñó una manera de hacer las cosas, ¿no? Pero quizá desde el punto de vista geográfico, de la persona que yo más aprendí fue de Mari Carmen. Aunque luego he tenido excelentes maestros en la investigación, ¿eh? ¿Un libro o una lectura recomendada? Ahí pues casi un tópico, pero es que a mí me impresionó en su día y que fue Los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Vale, y ya la última pregunta es un plato típico de tu ciudad o pueblo natal. Uy, pues en Granada hay un plato muy típico que es la tortilla del Sacromonte. Así. La tortilla del Sacromonte es una tortilla que fundamentalmente cuando uno dice los ingredientes, no todo el mundo es muy... le gusta a todo el mundo, pero luego está muy sabrosa porque el fundamento son seso y criadilla. Pero cuentan que en su día en Granada, en la abadía del Sacromonte, los frailes no tenían que darle de comer a los estudiantes que tenían en la abadía y entonces lo único que podían darle eran las vísceras que se las mezclaban con huevos y eso es lo que le daban. Luego dicen que eso no es verdad y que no tiene nada que ver con aquello. El caso es que hay una... ya no se sabe cuál es la original ni las variantes porque parece ser que fundamentalmente son seso y criadillas que se cuecen, que se limpian muy bien, que se rebozan y se fríen. Y luego se cortan muy, muy pequeñitos y se cuajan en una tortilla. Y
no sabe uno lo que está comiendo si no le dicen qué es eso. Por eso es mejor decir, quiero una tortilla Sacromonte, pero no decir lo que es, porque normalmente las vísceras sabéis que son unas cosas que no suelen gustar. Y luego ya, pues ha habido variantes, hay quien a eso le añade guisantes, trocitos de jamón, incluso trocitos de chorizo, y entonces ve uno como una tortilla de verdura con algo, y jamón, y está muy rica. Pero la próxima vez que vengáis a Granada la vais a tomar, ya veréis que Vale, sí, sí. A mí de pequeña mi madre me hacía tortilla de sesos. claro, que eso era muy bueno para Como los ella es niños. madrileña, pues claro, esas cosas son también típicas de allí. Mucho, Bueno, claro. yo me tomaré salmorejo. O sea, si no te También Bueno, buenísimo. pero eso es cordobés, aunque sí, lo sí, hacemos fue en total, pero gazpacho, estupendo. pero no, eso no. Ya veremos. Pues nada, María Elena, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Nos quedamos, pues yo he hecho varias anotaciones. Una de las frases que más me ha gustado es que has dicho, cuando alguien quiere aprender y hay alguien que te enseña. Me ha gustado mucho. Creo que es fundamental en la docencia, ¿no? El tener ese feedback, que ahora llaman feedback, pues es fundamental. Y también otra frase que me ha gustado ha sido que has dicho que no hace falta que sepas de ese tema, sino gestionar ese tema. Porque yo a veces lo veo como algo dificilísimo la gestión, porque tienes que aprender de algo que no tienes ni idea desde cero. Hay Y gente que claro, sabe no de tenemos todo. tiempo para... No tienes por qué tener un conocimiento profundo de las cosas si hay alguien que lo tiene y tú lo que tienes que saber es gestionarlo. Es lo importante. A mí yo llegué al vicerrectorado y el rector me dijo, con vi cuál era el presupuesto, con este presupuesto tú tienes que atender a la Universidad de Granada, a todos los departamentos y las facultades y a la sociedad granadina. Digo, bueno, pues lo hicimos. Lo hicimos y ya está. Yo lo que quería agradeceros a vosotros muchísimo, yo no sé vosotras, yo he pasado muy buen rato, me habéis hecho recordar muchas cosas de todos estos años de trabajo y que la verdad han pasado en un suspiro y que lo he hecho con mucho agrado y con mucho gusto y encantada además de haber estado este rato de conversación con vosotras. Gracias. Igualmente, Elena. Bueno, da pena decirte adiós, pero tenemos que acabar. Bueno, hasta luego, hasta luego. A ver si nos vemos pronto. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Adiós. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.